La historia de Gedeón comienza con un hombre escondido, lleno de miedo, trillando trigo en un lagar para sobrevivir. En la época de Gedeón, el pueblo de Israel era oprimido por los madianitas. Durante 7 años los israelitas vivían escondidos en cuevas y en las montañas. Cada vez que los israelitas cosechaban sus cultivos, los madianitas llegaban y destruían o robaban todo, dejando al pueblo en la pobreza. Pero esto había sido consecuencia de hacer lo malo ante los ojos del Eterno. El Eterno los entregó en mano de Madián, hasta que el pueblo clamó al Eterno. El problema no era que Dios hubiera olvidado a Israel, sino que Israel se había olvidado de Dios y había adorado a Baal. Cuando Israel abandona el pacto, no era simplemente castigo, sino perdía la protección divina. El enemigo obtenía acceso porque el pueblo había abierto la puerta mediante la idolatría. Gedeón se encontraba trillando trigo en un lagar. Un lagar es donde se pisaban las uvas para hacer vino. Estaba escondido con miedo de que los madianitas le robaran su cosecha. Cuando el ángel del Eterno se le apareció y le dijo: «El Eterno está contigo, varón esforzado y valiente». Lo llama valiente guerrero, pero Gedeón mostraba un hombre completamente opuesto, un hombre escondido, con miedo. Dios veía en Gedeón algo que Gedeón todavía no podía ver en sí mismo. Dios no llama a Gedeón por lo que era en ese momento, sino lo llama por aquello en lo que lo convertiría. Dios lo llama valiente, y al caminar con él, Gedeón se convierte en aquello que Dios declaró sobre él. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Gedeón responde con dudas: si el Eterno está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho por lo menos una vez en la vida. Si Dios está con nosotros, si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué me están pasando estas cosas? A veces pedimos que Dios cambie nuestra situación, pero Dios quiere cambiar primero nuestro corazón dentro de la situación. Gedeón conocía la historia del Éxodo y lo que Dios había hecho por el pueblo, los milagros y maravillas, pero ahora pareciera que los había abandonado. Dios no le da explicaciones, solo le dice: «Ve con esta tu fuerza». ¿A qué fuerza se refiere? Sí mismo Gedeón dice que su familia es pobre y él es el menor de la casa de su padre. Algunos sugieren que la fuerza es precisamente lo que Gedeón acababa de demostrar: su celo por el honor de Dios, un corazón que todavía anhela ver a Dios actuar. La respuesta de Dios no fue una explicación, fue un llamado: «Ve». Lo interesante es que Dios no rechaza la pregunta, porque Gedeón no está huyendo de Dios, sino está buscando entender a Dios. Hay una diferencia entre un corazón que pregunta porque quiere encontrar a Dios y un corazón que se endurece porque ya decidió alejarse de Dios. Gedeón todavía busca. A veces queremos entender todo antes de obedecer, pero muchas veces Dios revela el camino mientras caminamos. Gedeón se consideraba pequeño, pobre e insignificante, incapaz de cumplir la misión que Dios le había dado: salvar a Israel de la mano de los madianitas. A lo que Dios le dice: «Yo estaré contigo». No es quién eres, sino quién está contigo. Le promete su presencia. Pero Gedeón aún así dudaba y le pide señal. Gedeón quería estar seguro de quien le hablaba era realmente Dios y preparó una ofrenda muy generosa en tiempos de hambre y opresión: un cabrito, pan sin levadura y caldo de la carne, una ofrenda costosa que reflejaba honor y reverencia. Y el ángel del Eterno extendió su cayado y tocó la ofrenda, y subió fuego de la peña que consumió la ofrenda, señal de que Dios había aceptado la ofrenda y confirmado el llamado de Gedeón. Al aceptar la ofrenda ocurre una reconciliación con Dios. Antes de enfrentar a Madián,
Gedeón debía saber con certeza que Dios estaba con él. Esa misma noche, el Eterno le ordena derribar el altar de Baal que tiene su padre y cortar también la imagen de Acera. Primero debía derribar la idolatría dentro de Israel y dentro de su propia casa, destruir la raíz, la causa de su conflicto y opresión. Antes de enfrentar al enemigo que está afuera, debe enfrentar aquello que ocupa el lugar de Dios adentro. Una lucha interna. Todos tenemos altares que deben caer, ya sea el miedo, el orgullo, el ego, cualquier cosa que ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Verdadera batalla comienza dentro del corazón. Gedeón debía derrotar la división y la contienda que había en su propio corazón. Midyan en hebreo, proviene de la raíz Madón, que significa discordia, división o contienda. Midyan simboliza las fuerzas que dividen al hombre con Dios y con su prójimo, incluso a una persona de sí misma. Baal significa señor o amo. Era considerado un dios de la fertilidad y de la prosperidad. Israel había confiado más en Baal que en Dios. Espiritualmente, Baal representa cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios debe tener. Puede ser el dinero, el poder, el éxito. La idolatría no era únicamente inclinarse ante una imagen o estatua, sino poner la confianza, la seguridad, incluso esperanza en algo o alguien que no sea Dios. Dios está haciendo que Gedeón aprenda a confiar y a depender solo en Él. Acera era un símbolo de la diosa cananea asociada con la fertilidad. Por lo general era un poste o árbol sagrado junto al altar de Baal. Baal y Acera casi siempre aparecen juntos. Espiritualmente representa aquello que alimenta la idolatría. Dios no solo ordena derribar el altar, también cortar la acera. No basta con quitar el ídolo, también hay que eliminar lo que lo sostiene, lo que lo alimenta. La idolatría había roto la relación con Dios. Midyan era una consecuencia de esa ruptura. Luego, Gedeón vuelve a pedir señal a Dios. No era que dudaba de Dios, sino de él mismo. Él se consideraba pequeño, insignificante y tenía miedo. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvaré a Israel por mi mano, como lo has dicho. A la mañana siguiente sucedió tal como dijo. Muchos estudiosos sugieren que la primera señal podía tener una explicación natural. La lana retiene humedad con facilidad, pero Gedeón invierte completamente su segunda petición. Gedeón no está desafiando a Dios o siendo rebelde, sino busca entender y confirmar su llamado. No dudaba de la existencia de Dios, sino dudaba de su capacidad. Gedeón aún no veía al guerrero valiente que Dios vio. La duda puede convertirse en un espacio de crecimiento cuando esta duda nos lleva a la búsqueda más profunda de Dios en lugar de alejarnos de Él. Gedeón pide señales porque todavía está aprendiendo a confiar. Dios le tiene paciencia y lo guía paso a paso. Las dos señales del vellón muestran el proceso por el cual Dios fortalece la fe de un hombre temeroso. Era un proceso de transformación de un hombre con miedo que se consideraba pequeño, insuficiente, a un hombre valiente de fe y valor. Dios no escogió a un hombre fuerte, perfecto, sino a un hombre con miedo, que hacía preguntas, dudaba y necesitaba confirmación. Con el tiempo, ese mismo hombre lideró a 300 hombres contra un ejército inmensamente superior y obtuvo la victoria. Gedeón reúne a un gran ejército, pero Dios le dice que son muchos, no sea que el pueblo se alabe diciendo:
mi mano me ha salvado. Dios no quiere cambiar solo la situación de Israel, primero quiere restaurar el corazón del pueblo, que aprendan a depender y a confiar solo en Él. Y Gedeón terminó con un ejército de tan solo 300 hombres y marchó confiando en que la victoria dependía de Dios y no de su capacidad. Cuando solo queda Dios, descubrimos que Dios siempre fue suficiente. La historia de Gedeón nos enseña que Dios no busca personas perfectas, llama a personas dispuestas a caminar, incluso aún con miedo. La fe no consiste en no dudar, sino en seguir avanzando a pesar de las dudas. Que cuando somos débiles puede surgir una fortaleza que no sabíamos que teníamos, y que Dios es capaz de transformar a cualquiera. Muchos creen que cuando sean más fuertes, Dios los llamará o los utilizará, pero esta historia nos demuestra que Dios no busca fuerza o perfección, sino corazones dispuestos a responder a su llamado.